el 9 de noviembre, antier, se cumplían 78 años, 75 años de la Noche de los Cristales. ¿Qué es la Noche de los Cristales? La Noche de los Cristales es la noche en que le marcan, donde en Viena, en Austria, en toda la parte donde había más judíos, empiezan a marcar los negocios y empiezan a quebrarle las ventanas de los negocios, porque los judíos se habían desarrollado. Entonces, los 9 de septiembre, los judíos que se acuerdan de la Noche de los Cristales se refieren a eso con mucha tristeza. Hay mucha especulación, pero lo que les quería decir, hermanos, es esto. Los hermanos que estaban vivos para 1940, 1900, que es reciente, ellos dieron por un hecho que todo lo que Apocalipsis estaba mencionando se está cumpliendo. Vea, mire, están haciendo Israel, vea, son los judíos, mire, igual que ahora, lo mismo que ahora se hace. Mucha de la especulación que podía existir en aquellos años también se dio en aquel momento. Y como lo he mencionado aquí 3 o 4 veces, desde 1915 han habido alrededor de 25 apocalipsis, y en cada uno de los 25 la gente ha señalado y ha dicho que ahora sí es el final. En el 47, en el 44, 39, perdón, Russell, junto con el pastor Bautista, fueron y se pusieron en una montaña, se vistieron de blanco, vendieron todas las cosas y no pasó nada. A manera de repaso, entramos inmediatamente en el repaso y estamos hablando en el capítulo 6, versículos del 12 al 17, estamos hablando de que el Cordero está abriendo los sellos, y que el Cordero lo que está haciendo es inmediatamente, apenas abre cada uno de los sellos, empieza un jinete en un caballo a rodear y a cumplir lo que su misión corresponde. Esto es lo que empezamos a analizar y vimos que básicamente, ya lo vamos a ver en detalle, esto tiene un orden. Fíjense que primero van los sellos, luego las trompetas y luego las vasijas. Es un orden, esto lleva un orden, y este orden, por decirlo así, es cíclico. Este orden que lleva es cíclico. Inmediatamente surge la pregunta: ¿para qué son los 7 sellos de Apocalipsis? Y lógicamente la respuesta es una: inicia el juicio de las naciones, inicia la primera etapa, por decirlo de una forma muy sencilla, inicia todo el desenlace del final de los tiempos. ¿Cómo va a suceder esto? Hemos venido hablando, ¿cómo va a suceder? Dijimos que evidentemente, pues los primeros 4 jinetes representan la manifestación de la maldad humana. Y es que Satanás, ¿para qué el diablo? El diablo aparece ahí en escena en el 16 o en el 9 más adelante, y el diablo tiene su papel y su función, porque el diablo es empleado de Dios. ¿Usted me entiende? El diablo trabaja para Dios. O sea, el diablo no se mueve el diablo no se pone a hacer cosas porque no hay necesidad. Y viene la pregunta: ¿cuándo empiezan los sellos a abrirse? ¿Cuándo es el momento en que el Cordero de Dios toma el sello de la mano del Padre, el rollo de la mano del Padre, y empieza a abrir los sellos y empieza a desatarse todo lo que hemos visto en estas semanas atrás? ¿Cuándo? Porque acuérdense que venimos de analizar las 7 iglesias. Las 7 iglesias no son 7 etapas de la iglesia en la historia. Las 7 iglesias no son los 7 momentos por los cuales va a pasar Adrúbal. Las 7 iglesias no son solamente los 7 tipos de iglesias, sino podrían ser la forma en cómo una iglesia va a pasar por su experiencia, su historia. Lo que el Señor sí quiere que deje muy claro es que las iglesias están en Asia Menor, y que las iglesias en Asia Menor son
lo que el Señor necesita para ganar el mundo. Asia Menor, acuérdense que las iglesias están aquí abajo en un círculo. Para aquí a este lado está Rusia, para acá está Ucrania, para acá está China. Las iglesias estratégicamente están puestas en un lugar donde de alguna forma lo que está haciendo el Señor es diciendo: de aquí gano el mundo. Eso lo vimos en semanas atrás. Ok, ¿cuándo empiezan los sellos a abrirse? ¿En qué momento? Bueno, dijimos que Adán le entrega a Satanás el control de todo. ¿Por qué? Porque a Adán le pareció que era más chiva hacer lo que él quería que hacer lo que Dios decía, como pasa muchas veces ahora. Entonces, en Génesis 3 inicia la promesa mesiánica. Entre Génesis 3 y la venida del Señor hay 4000 años. En el preciso momento en que viene el Señor, inicia el final de los tiempos. Póngame atención. En el preciso momento en que viene el Señor Jesús y inicia el fin de los tiempos. Exactamente desde el preciso momento de la resurrección. Dice la palabra que el tabernáculo que está en la tierra es copia viva del que está en el cielo. Por lo tanto, ese tabernáculo que está aquí, lo que el Señor está permitiendo hacer es exactamente entrando al tabernáculo del cielo y decir: lo vencí, lo logré, gané. Cada uno de los sellos representa cuatro caballos, cada sello un caballo. Dicen de este caballo, por todo lado dicen los bateadores, no bateadores, que es el anticristo, pero realmente no se puede afirmar eso. Vimos semanas atrás las 13 diferentes apreciaciones que hay sobre el caballo blanco. Y como le estoy explicando, que en el momento de la resurrección, en el momento en que Cristo viene a la tierra, inicia todo este proceso. Ya llevamos 2000 años con los caballos dando vuelta, para que usted me esté entendiendo. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, ¿qué es importante entender? Que si bien es cierto, no podemos nosotros definir, porque no hay textos bíblicos en una sana exégesis que diga esto es esto. Tenemos que apegarnos a lo que Jesús dijo, porque la Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se contradice. Y Jesús dijo que lo primero que iba a pasar es que nos iban a engañar. Jesús dijo que lo primero que iba a suceder era que nos iban a engañar. Y claro, es muy importante entender que esto del engaño, hay dos versiones. Una de las versiones dice que la iglesia inicia en el año 33 con la venida del Espíritu Santo, y la otra versión simplemente es que el Señor toma la iglesia y hace un solo pueblo, como dice el libro de Romanos, lo dice Pablo claramente. El Señor toma de los dos pueblos y hace una sola nación y nos injerta a nosotros en la nación de Israel, que es lo que Pablo explica. Y hay que entender muy bien lo que Pablo dice en el libro de Romanos para poder entender esto. Pero hay dos formas de verlo. A Pedro se le dan las llaves, y sí existe una forma muy particular en donde podemos ver a Pedro, escúcheme, donde se puede ver a Pedro en los tres momentos: cuando se salvan los gentiles, cuando se salvan los judíos y cuando se salvan los romanos. Pedro estaba presente. A eso se refiere el Señor cuando Él dice que estamos hablando de las llaves del reino, en ese sentido. Lo que pasa es que lógicamente las primeras comunidades cristianas extienden esto como si fuese la entronización o la consecución del papel de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que producto del incendio que se da en unos barrios en Roma, si bien es cierto, Nerón dice que fue culpa de los cristianos, se da mucha persecución en ese momento del incendio, y inicia la persecución. Y lógicamente ya para el siglo segundo, atención, siempre explico esto y lo digo porque la gente se imagina que todo el mundo tenía todo. No. En el primer siglo hasta el siglo tercero, lo que los hermanos tenían
Lo que los hermanos tenían hasta el siglo III eran cartitas, cartas separadas. Cada uno tenía cartas separadas que el apóstol Pablo, que Pedro y Juan habían escrito en espacio de 45 años. El Nuevo Testamento duró 45 años en escribirse. Quiere decir que hubo hermanos suyos y míos que murieron solamente creyendo en el Señor porque les contaron de Cristo. ¿Me están siguiendo? O sea, esto que tenemos aquí, lo tenemos aquí desde el año 360, hermanos. Ya eso era el tercer siglo. Los hermanos simplemente lo que tenían eran cartitas y papelitos y hojitas que eran en pergamino, que eran en piel de cabra. Por Dios, ¿no les dice nada de eso? Sí, que el poder del Espíritu Santo, cuando la palabra escrita es expuesta, es suficiente. ¿Me están siguiendo? Quiere decir entonces que la iglesia de Galacia solamente tuvo por un tiempo, bueno, yo no sé, seguramente había un señor en la iglesia de Galacia que se llamaba Ernesto Escalona. Y él oyó cuando Pablo mandó la carta a Gálatas y él dijo que llegó una carta del apóstol Pablo, léanla. Y leyeron la carta una o dos veces y luego él falleció. Solamente eso tenía. Cuando la palabra escrita es expuesta como tal, no hay nada más poderoso y nada que esté por encima de esto. Y Ernesto se fue para el cielo. Y sí, porque creyó en lo que el Señor, creía en el Señor y creyó en la palabra del Señor. Entonces, claro, es muy importante que tengamos claro que el engaño empieza en el 313, el edicto de Milán. El emperador Constantino legaliza el cristianismo. Constantino vio que había tanto enredo entre los gnósticos y tanto enredo entre la gente que decía que Jesús no era Dios y no sé cuánto, que Constantino dice: hagamos una cosa, hagamos un concilio. Y se inventa un concilio que se llama el Edicto de Milán, donde se legaliza el cristianismo y empieza lo que se llama la práctica de la religión pública. En el 325, el concilio de Nicea. Para el 330, Teodosio dijo, todo el mundo en Roma es católico, apostólico y romano, y el que no se muere. Entonces, Pedrito estaba por allá y el hombre le preguntaban que qué era, y el hombre que decía, yo soy católico, apostólico y romano, ¿qué es el problema? En el año 380, en el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Perdón, hermanos, ¿qué está viendo usted? Que el diablo, Satanás, se ha encargado de engañarnos y de que aprovecharse de la maldad humana para que nosotros creamos en lo que sea. En el año 410, Roma saqueada por los visigodos. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser saqueada Roma, lo que queda es la estructura religiosa, y los papas asumen el poder, y los papas se convierten en figuras políticas, espiritual, y se convierten en los generales de la guerra. Para el año 590 empieza el monasticismo y empieza toda esa cosa extraña de los monasterios y las cosas extrañas. A ver, todo sigue vuelto patas arriba hasta el año 1515. ¿Qué se da qué? ¿Qué se da qué? Duro. La Reforma Protestante. Atención. La Reforma es una reforma a la Iglesia Católica. La Reforma no fue hecha por Lutero. La Reforma fue hecha por la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Fue la palabra de Dios lo que reformó el sistema. Y Lutero lo que hizo fue publicar
95 tesis que hablan en contra de por qué la iglesia está cobrando por la salvación, igual que ahora. Igual que esto que acaba de pasar aquí en San Ramón hace 3 o 4 días, donde la gente tenía brazalete de colores. Si usted era VIP, si usted tenía más plata, pagaba por más para escuchar al supuesto profeta o el supuesto apóstol. ¿Por qué? Porque voy a seguir. Dice la Biblia que el primer jinete es engaño. Dice la Biblia que el engaño es lo primero que nos van a caer a todos. Se da la reforma. Desde la reforma protestante, escúcheme, desde la reforma protestante, hasta el siglo, le voy a decir, siglo octavo, aparece una gente que se les dicen los montañistas. Óigalo, vaya, métase a internet, por favor. Estamos llenos de información. Investigue. A usted lo mandaron a explorar la Biblia, no a leerla, a escudriñarla. A usted y a mí nos mandaron a buscar en la palabra de Dios y a darnos cuenta de la historia. Hasta el siglo octavo, escúcheme, el movimiento fundado por Montano de Frigia, que enfatizaba en las profecías y manifestaciones supuestamente del Espíritu Santo, hasta 8 siglos después. Ok, 8 siglos después, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? O sea que los hermanos que habían del siglo primero al siglo 8 estaban ayunos. Hay una lógica, mis hermanos. Jesús dijo que el Espíritu Santo nunca se iba a ir, que el Espíritu Santo siempre iba a estar con nosotros, que nos iba a acompañar, que nos iba a guiar a toda verdad, que siempre iba a estar con nosotros. Y allá hay 8 siglos donde no se sabe absolutamente nada. Sigo. Siguen los movimientos medievales, los valdenses y los cátaros, aunque considerados herejías de la Iglesia Católica, presentaban algunas prácticas que incluían experiencias supuestamente intensas. Martín Lutero, Juan Calvino enfatizaron únicamente en la autoridad de las Escrituras. En 1730, John Wesley, el precursor del metodismo, promovió la perfección cristiana, por eso se llaman metodistas. John Wesley promueve que las personas tienen que ser santas y inicia en 1730 una cosa que se llama el movimiento de santidad, pero no se conoce ningún tipo de manifestación, ni ninguna cosa extraña, ni gente declarándose profeta ni apóstol, porque la palabra dice que el Espíritu Santo estaba con nosotros. ¿Alguien me está escuchando? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. A la segunda mitad del siglo XIX inicia el movimiento de santidad. Surge en los Estados Unidos con William Weismore. ¿Quién se acuerda del famoso avivamiento de la calle Azusa? El pastor Weismore se ponía una caja en la cabeza porque decía que Dios le revelaba y Dios le mostraba cosas cuando él se ponía la caja en la cabeza. ¿Cuándo vio usted un apóstol haciendo eso? Se habla del avivamiento de Gales, se habla del avivamiento de Escocia, pero no se dice qué fue lo que pasó. Movimientos de renovación espiritual. En el siglo XX, en 1901, está la famosa manifestación de Topeka, Kansas, en la Escuela Bíblica Betel, dirigida por el señor Charles Parham. Hermanos, esto está en internet, por favor, métase, investigue y asegúrese de las cosas. Claro, verifique la fuente, ¿verdad? Una muchacha que se llama Agnes Osman dice que habló en lenguas al recibir oración por el bautismo del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de 1901. Hermanos, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó hasta 1901? En 1914 se funda Asambleas de Dios y ahora sí
inicia el movimiento de santidad, y en el movimiento de santidad empieza la gente a decir que nuevamente hay lenguas, que nuevamente hay un montón de manifestaciones. Hermanos, el Espíritu Santo nunca se ha ido, pero el Espíritu Santo únicamente respeta a quien respeta su palabra escrita. Yo no creo que Dios le hable a alguien que hable y diga, Dios me dijo, si lo que está diciendo está en contra de lo que la palabra dice. Si lo dice la palabra lo dice, es escrito. Y si no lo dice la palabra, no tiene razón de ser. En 1920, 1930, hermanos, estoy hablando del primer caballo. Dice la Biblia que el primer caballo es engaño. No voy a seguir porque tengo más datos y los datos para nada sirven, de verdad. Pero sí les voy a decir esto. Lo que supuestamente llamamos movimiento pentecostal es un movimiento de expresión emocional. De la intensidad de la manifestación emocional determina el nivel de santidad o revelación del contacto con supuestamente quien lo está contactando. No se sabe qué es. Hay libre práctica, escúcheme, hay libre práctica, sin ninguna restricción. Igual usted ve a un hombre imponiendo manos o usando una manguera o tocándole la vagina a una mujer para decirle, para que se le quite el furor. Y nadie dice nada. Hace unos días vi un de estos videos que hay por todo lado, un apóstol con una bola de fútbol pegándosela a la gente en la cabeza. Y eso es la manifestación del Espíritu Santo. Perdóneme, la respuesta es sí. Porque si vamos a legitimar esto, hay que legitimar esto. Y si vamos a decir que esto es verdad, hay que decir que esto es verdad. Si vamos a decir que lo que pasó aquí en San Ramón hace 15 días, una semana o la semana pasada es de Dios, tenemos que decir que cualquier otra estupidez que se haga también es de Dios. Amén. Porque no hay límites. A la gente no le importa el límite, lo que le importa es recibir el mensaje. ¿Cuál? Sigo. Hay libre práctica, sin ninguna restricción y todas con igual valor. Si hay expresiones verbales, lingüísticas, son exactamente los mismos sonidos. De ahí los chistes y los memes. Cuando usted oye que dicen, Rambo saca la bazooka, Rambo saca la vaca, no es solamente una broma. Es que los sonidos de la glosolalia, los supuestos sonidos de la gente son los mismos. Y ramájala, son los mismos sonidos en todo lado. Ropo, popo, popo. Chiribí, chiribí. Perdón, ¿por qué? 5, se entregan mensajes que dicen estar a la par de la palabra de Dios escrita, al mismo nivel. Dice el Señor. Cuando yo digo dice el Señor, lo que yo voy a decir está al mismo nivel de la Biblia. Cuando yo abro la boca y digo, dice el Señor, así dice el Señor, lo que yo estoy diciendo es que lo escrito se sujeta a lo que yo digo. 6. Se repiten las mismas bendiciones: viajes, dinero, prosperidad, las mismas prestaciones y beneficios. Muy pocas veces se le señala a alguien algo negativo. Se tiene que tener un momento de mucha oración, que supuestamente es místico, de algún modo para que la conexión y la manifestación se dé. 8. Históricamente las experiencias emocionales religiosas no han sido garantía de procesos de transformación internos. No es cierto que todos los que nos hemos caído en algún momento de nuestras vidas y hemos volado en el suelo, nos hemos levantado siendo una nueva persona. Eso no es cierto. No hay hábitos de disciplina en la lectura de la palabra y estudio de la Biblia. Número 10. Extrañamente, la gran mayoría de estos movimientos se basan en el libro de los Hechos, libro transitivo para el pueblo de Israel,
y de testimonio para nosotros y en las experiencias proféticas, post-exilio y pre-exilio. De los profetas del Antiguo Testamento. Las sanidades del Señor eran reales. El Señor le dio de comer a 5,000 personas con 4 panes, 3 peces, 4 panes, no importa. Un chiquito con una canasta. Los milagros del Señor eran reales, hermanos. Segundo caballo, muerte, maldad, guerras. ¿Qué voy a decir? Estamos hasta el alma de esto. El problema es el primero, hermanos. El problema es el primer caballo. El primero es lo primero, hermanos. Porque del primero nadie dice nada. Sí, tercer caballo. El tercer caballo dice que el tercer jinete tiene una balanza en la mano. ¿Por qué una balanza? Porque en este momento hay personas que van y se compran un carro que vale $200,000 y hay otras personas que con costos comen una vez al día. Hay mucha desigualdad. Es más, algunos de nosotros, lo digo por mí, por mi casa, nos damos el lujo a veces de botar la comida. La Biblia dice que este es el tiempo de la desigualdad. Esto está caminando. Eso sí, la palabra de Dios dice, el último jinete, el jinete color muerte, que todo lo que caiga a partir de lo que está pasando es por condenación. Entonces esto es lo que avanzamos con el cuarto sello. Pero la semana pasada, al conversar sobre esto, fíjense que de alguna forma les dije que el quinto sello, y simplemente estamos mencionando el texto bíblico, había un altar, mártires pidiendo venganza. Y claro, cuando uno ve que la Biblia dice que los mártires le dicen al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte? Nosotros llevamos aquí mucho tiempo, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dice: descansen. Todavía faltan hermanos que tienen que morir por causa de mi palabra y por causa de mi nombre. Wow. Quiere decir que hay una profecía que no todo el mundo maneja, y es la profecía de que cuando esté lista la gente que debe ser salva, según lo dice Pablo. Y esta profecía, que el número de los mártires debe completarse. Entonces la semana pasada yo le pregunté a los hermanos, perdón, lo digo por mí, porque yo soy bien chapa, yo soy bien baboso, a veces soy medio, ¿me entienden? Yo lo digo por mí, por ninguno de ustedes. Pero usted estaría dispuesto a morir por sus convicciones, sinceramente. Sí, está bien, yo le creo. Si alguien dice que sí, yo le creo. Pero es difícil, hermanos. Es difícil. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Si tuviera que decidir entre sus convicciones, su fe y la vida, ¿cuál sería su respuesta? Entonces la semana pasada vimos que habían 3 tipos. La cultura popular cristiana: no hay confesión de nada, no me interesa confesar, porque ¿para qué voy a confesar yo nada? Si soy cristiano, yo me gusta ir ahí donde el gordo en Olivo Verde está vacilón, ¿me entienden? O sea, ahí voy, ahí soy parte del asunto. Nos encontramos al segundo grupo: yo estoy bien, yo soy muy guapo, he estudiado mucho, soy muy inteligente, lo cristiano me complementa. Y hay gente que piensa que las cosas de Dios lo complementan. Y lo único que el Señor acepta es hijo de Dios, esclavo de Cristo. Eso lo vimos la semana pasada y les expliqué el texto de por qué este texto está tan mal manipulado, muy manipulado, porque ahí no dice que al confesar usted se salva, dice que al creer usted se salva. Pero creer en el Evangelio, y solamente quien cree en el Evangelio, depende del Evangelio, confía al Señor.
Capítulo 1, 2 de Apocalipsis tenemos Jesús se presenta. Capítulo 3 al 6, las iglesias, y les dice: esta es la iglesia, esto va a pasar con esto. Capítulo 6, las visiones del cielo, la visión del trono, los sellos, los caballos. El mundo está así. Los caballos salieron en el año 33 y siguen engañando, siguen matando, siguen haciendo daño, estamos en ese tiempo. Pero llega el sexto sello, el sello del juicio final. Yo hice unos dibujitos. Seas tan bárbaro. Pero esos dibujitos son de juguete, mi hermano. Eso es un vacilón, ¿no? Qué bonitos. Dice la Biblia que nunca antes en la historia de la humanidad la gente había vivido una tribulación tan grande como la que va a vivir. Y no es esto. En el sexto sello, Dios muestra su justicia ejecutando el juicio final sobre el mundo incrédulo. En el sexto sello, mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Hermanos, inicia el juicio, inicia la venganza, inicia el día del Señor. Sigue diciendo, me hizo gracia porque del terremoto, ahí se cayó nada más aquello, no esas ventanillas, no dice la palabra que es un terremoto como nunca antes se ha visto en la historia. Entonces las estrellas del cielo cayeron. Obviamente la expresión las estrellas del cielo cayeron es una expresión simbólica. ¿Por qué? Porque si una estrella cae en la tierra, hermanos, desaparece la tierra. Son meteoritos, son bolas de fuego que el apóstol Juan está viendo y dice estrellas. Una sola estrella despedaza. Una estrella son como no sé cuántas bombas de hidrógeno y esas cosas terribles. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen en un árbol cuando es sacudido por fuerte viento. Bueno, son simplemente claro, ¿en qué cantidad? En Valencia la semana pasada en la lluvia dicen que cayó granizo como del tamaño de un huevo. Un granizo del tamaño de un huevo le hace un hueco a un carro. Le hace un hueco a un carro y le raja a usted la jupa y a mí también. Verso 14. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Cielo enrollado, es interesantísima esa descripción del apóstol, ¿verdad? El cielo enrollado, o sea, el cielo se está abriendo, simplemente lo que la palabra está diciendo, el cielo se está abriendo. Verso 15. Entonces todo el mundo, oigan, cita 7 personas: los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondió en las cuevas entre las rocas de las montañas. Hermanos, la descripción de Juan es suficiente. El sol se va a poner negro, la luna roja, los terremotos enormes. Van a caer meteoritos sobre la tierra. O sea, no hay duda que es el juicio del Señor. Lo que el Señor nos está diciendo, todas estas cosas se van a estar dando de esta manera para que usted se dé cuenta que llegó el momento de que el sexto sello, ese sí no, se ha abierto. Isaías 13:9 dice: he aquí el día del Señor viene cruel con indignación y ardor de ira para convertir la tierra en desolación y exterminar de ella sus pecadores. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Sofonías 1:14, cercano está el gran día del Señor, cercano, muy próximo, día en que la ira de aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Malaquías 4:1.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. La descripción de Juan es muy clara. Inicia el juicio. Dice, verso 16 y 17. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos. Hermano, la gente de plata, la que tiene plata, la desigualdad que acabo de hablar, en este momento está construyendo debajo de sus casas, tiene búnker. Hay gente que tiene ciudades debajo de la tierra porque esto está profetizado. Los adventistas del séptimo día están tratando de acomodarse y buscando lotes y terrenos fuera de las ciudades. Los adventistas tienen una forma de interpretar el Apocalipsis, se llama método histórico. Y entonces ellos relacionan mucho las cosas. Entonces, por ejemplo, ahora con el triunfo del presidente gringo, muchos de ellos ya están buscando la forma de salir de la ciudad, ese tipo de cosas. Hermanos, cada vez que hay amenaza de guerra o amenaza de un misil sobre la Casa Blanca, agarran a Charlie o al paquete, como le dicen, lo montan en el Air Force One, en el avión del presidente, y lo tiran al aire. Pero vean lo que dice la palabra de Dios: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Conmigo, por favor, en voz alta, despacio. Porque ha llegado el gran día de su ira. Perdón, noten, hermanos, que la palabra de Dios siempre nos habla de un Dios amoroso. Nos habla de un Dios que nos cuida, que nos protege. Sí, claro que sí. Pero también dice la Biblia que el evangelio del Señor para nosotros es salvación, pero para otros es juicio. ¿Me están siguiendo? ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Jeremías 46:10. Porque este es el día de Jehová, el Señor de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos. Porque el Señor de los ejércitos tiene sacrificio en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Lucas, citando a Cristo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Que las islas se muevan me parece tan interesante y tan duro. Bueno, básicamente lo que hace el apóstol es mencionar 7 cosas: terremoto, el sol, la luna, las estrellas cayeron, el cielo se partió, las montañas y las islas se movieron, y la gente se escondió donde pudo, pero no pudo esconderse. Eso sí, la pregunta, porque los especialistas, hermanos, perdónenme, entienda una cosa: hay hermanos de nosotros que tienen un doctorado en esto y aman al Señor y oran todos los días, y son gente muy respetada, pero algunos de ellos no coinciden en una cosa y en la otra. Entonces hay 2 grandes posiciones. La primera simplemente es que estamos ante un juicio previo, usando una descripción temprana, y yo creo esa, personalmente, lo que yo opino es mantequilla. Estamos ante la descripción del juicio final que ya se había profetizado, simplemente el acto de Dios.
Entonces, como la intensidad y el tamaño de lo que Dios está diciendo que va a pasar nunca ha sucedido, junto de la forma en que se está dando, vamos a entender que va a haber dos sistemas. El sistema número uno es el sistema básicamente tradicional, que las cosas las está viendo desde una forma, una perspectiva muy superficial. Y luego, lo que Pablo explicó. Pablo le explicó a la gente en Tesalonicenses. Acuérdense que la carta de Tesalonicenses fue casi una de las primeras cartas que se escribió. La carta tesalónica fue una carta que era muy importante porque la carta fue casi de las primeras cartas. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá esto, aquí viene la explicación genial de Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:1. ¿Por qué ustedes no ponen ahí un papelito? ¿Por qué ustedes no ponen ahí un papelito de cómo van a hacer para acomodar esas matas y esas sillas? Entonces las matas van a quedar, porque no hay necesidad de escribir eso, porque ya sabemos cómo se están acomodando. ¿Por qué usted ahora que salió de la casa no dejó por escrito y ahora a las 12 uno deja mensajes, uno deja recados? Claro que sí. Pero la Biblia dice que Pablo está partiendo de algo que póngale mucha atención. Vea, Pablo dice esto. Con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escriba. ¿Está loco? Nos dejó patinando. ¿Cómo no va a ser necesario? No es necesario que les escriba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que el Señor viene. No entendieron. No, pongan atención, voy para atrás. Tranquilos, empieza a llover, la lluvia, que a las 4, veamos a las 5. Nunca salimos tarde, que salgamos a las... Va de nuevo. Esto de todas estas tragedias y catástrofes que ya vienen en camino, porque los caballos empezaron a caminar desde el momento en que el Señor se presentó en el trono, tomó el rollo y abrió los sellos. Este caballo, el sexto caballo, el sexto sello es el sello que está pendiente, obviamente. ¿Cuándo va a pasar el terremoto? Las estrellas, junto, todo. ¿Cuándo? Tranquilos, ustedes no tienen necesidad que se los escriba. ¿Cómo se le ocurre a Pablo decir que no tiene necesidad de que nos escriba semejante cosa tan importante, hermanos? No hay necesidad. ¿Por qué? Todo hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo y obviamente bautizado por el Espíritu Santo en el momento de su salvación, como lo dice la palabra, saben muy bien que el día del Señor, el regreso del Señor, viene. Todo hijo de Dios está esperando al Señor. Y el mundo, no. ¿Por qué a usted le están prometiendo carros y casas y prosperidades? Porque solamente el diablo prometió lo que el Señor nunca prometió. Dígame la pregunta, doña Gladys, pero no sé si se la podré contestar porque yo no lo sé. Dígame. Qué bueno. Que dice Gladys que, bueno, vean, me regalan 2 horas y media más. Es que si digo 5 minutos, amén, claro que sí, gloria a Dios, siga, siervo, siga. Pues si digo 1 hora, ahí sí. Vea, doña Gladys,
Usted está dando en el clavo de una cosa importantísima. Primera de Tesalonicenses 4, en la aclaración sobre el arrebatamiento de la iglesia, es exactamente de alguna forma también lo que Pablo está dando a entender. No se preocupen por los que murieron, nadie va a adelantarse a ninguno, porque en el momento exactamente en que el Señor venga, todos vamos a ser transformados. Y lo que está haciendo Pablo es explicándole al pueblo de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, que en ese momento, de una forma zarpazo, de una forma arrebatada, de forma momento, vamos a ser transformados. O sea, lo que estás diciendo es la base más sensata que hay para entender la doctrina sobre el arrebatamiento. Lo que pasa es que hay que verlo con pinzas, porque también Jesús dijo, uno será tomado, otro será dejado. Jesús aclaró que Jesús dijo, miren, voy a irme, voy para el cielo, pero vendré un día y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, lo que estás diciendo es muy importante, porque es así. En el momento en que falleces, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. O sea, si están leyendo un texto bíblico donde los mártires están hablando con el Señor y le están diciendo, ve acá, ¿saben todo? Pues aquí ya somos muchos, ¿no ve? Y acá hace mucho calor. Señor, ¿hasta cuándo? Nota que hay una expresión, hay un reclamo inclusive. Hay un reclamo de los mártires al Señor, hay un reclamo, hay una forma de expresión. O sea, hay conciencia en ese sentido. Entonces la respuesta a lo que estás preguntando es sí. Sí, y lo que estás diciendo es muy profundo, porque realmente lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses, la palabra que se utiliza para arrebatar es zarpazo o zarpajo, que es sacar en ese momento. La palabra es la misma palabra que se utilizó con Felipe. ¿Recuerda a Felipe? Felipe está con el eunuco, el eunuco, el etíope, y está leyendo Isaías 54, 51. La porción que está leyendo es exactamente sobre los eunucos y cómo los eunucos no podían entrar al templo porque los testículos los tenían cortados, y entonces no podían entrar al templo y tenían que adorar afuera. Pero Felipe le está explicando que con el Señor él ya podía adorar al Señor en cualquier parte del mundo. Es una cosa bellísima la escena de Felipe y el eunuco. Porque el eunuco venía todos los años, este negro venía todos los años desde Etiopía a adorar al Señor. Pero cuando llegaba al templo lo veían y le decían, a ver, los que van allá, entran allá. Y los eunucos tenían que quedarse afuera, porque no tienen testículos. Y la ley dice que no se puede. Entonces la razón por la cual Felipe se encuentra con el eunuco es porque el eunuco, funcionario de Candace, es quien le va a evangelizar Etiopía. Pero lo más importante, es Dios diciéndole a este eunuco, a partir de ahora vas a poder adorar a Dios en cualquier parte del mundo. Ya tu condición no es importante. Si usted sigue leyendo el texto que él venía leyendo, usted va a leer exactamente lo que yo le estoy diciendo, escrito, por supuesto. Entonces esa pregunta, doña Gladys, es muy buenísima. Sigo. Dice Pablo que todo hijo de Dios espera al Señor. 2. Dice Pablo que todo hijo de Dios está listo para la venida del Señor. Sigue Pablo. Pablo dice, cuando la gente esté diciendo que ya hay paz y seguridad, que es la referencia que se utilizó en el acta de constitución de la ONU en 1948. Artículo primero, se habla de paz y seguridad de las naciones, y a partir del acta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se busca la paz y la seguridad de los pueblos desde ese tiempo se utiliza para todo, y todo el mundo, cada vez que se utiliza, se dice paz y seguridad. Bueno, la Biblia dice
Aquí es donde está la cáscara de banano. Lo que la Biblia está diciendo es que cuando la gente esté confiando más en el mundo y más en la tecnología y más en las cosas, es el momento en que el Señor va a venir, porque la gente está confiada en lo que no tiene que estar confiada. Dice, cuando la gente esté diciendo, perdón, para los hermanos que nos visitan, estoy usando la nueva traducción viviente para que sepan porque es importante que sepan que estamos usando esa traducción que es un poco más sencilla. Dice, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pregunta, ¿cómo debemos estar listos y cómo vamos a saber? Sigue el mismo texto de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Conmigo, pero nosotros. Otra vez, pero nosotros. Ahí está. Amados hermanos, no estamos oscuras acerca de estos temas y nosotros no vamos a ser sorprendidos. Wow. Cuando el día del Señor venga como un ladrón. ¿Por qué? Porque el primer caballo es el engaño. Y nos vienen engañando, nos venimos metiendo cosas en la jupa desde el año 313. Y tenemos un gran engaño que se llama el romanismo, la Iglesia Católica Romana. Y hace 35 años inició el movimiento de prosperidad y el surgir del mover supuesto del Espíritu Santo, que como ya expliqué, 5:5. Aquí es luz palabra, aquí es luz revelación. Nosotros somos de la luz, hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y la noche. 5:6. Así que mantengámonos en guardia, no dormidos como los demás. Mantengámonos en guardia. Perdón, no entendí. Siga haciendo lo que está haciendo. Siga poniendo su vida delante de Dios. Siga presentándose todos los días y diciéndole: Señor, perdóname, Dios. Señor, te necesito. Nosotros vivimos en la cultura del arrepentimiento. Metas eso en la cabeza. Los hijos de Dios lo único que entienden es que somos malos, porque la palabra dice en el libro de Romanos que nosotros dependemos de la misericordia de Dios cada mañana. Y me encanta donde dice: no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Lúcidos, lúcidos es entendiendo, hermanos. No es brincando, ni sudando, ni llorando. Es dándole la oportunidad a la palabra de Dios que traiga luz a mi vida y me enseñe lo que Dios está mostrando en mi vida. Jesús lo pone muy claro. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente estaba viendo Netflix. Se iba para la casa con el teléfono. La gente se acostaba a las 3 de la mañana para orar ni 5 minutos. Levitan de viaje, levitan a la oración, levitan al ayuno, levitan. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba del banquete, fiestas y casamientos. Una pregunta, ahí dice cómo: banquete, fiesta y casamiento. ¿Cuál de esas tres es mala? Ninguna. ¿Sabe lo que dice ahí?
En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de estar en su propia vida, en sus propias cosas, sacando la carrera, la universidad, sacando su negocio, sacando sus cosas, casándose, haciendo su vida, porque lo importante soy yo, lo que importa soy yo. Hasta el momento en que no entró en el barco. Jesús termina diciendo en Mateo 24, y termino yo también, gracias a Dios. La gente no se daba cuenta, ni entendía lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pero puso un arco iris y dijo esto: nunca más voy a destruir la tierra por agua. Por eso estamos hablando de terremotos, de estrellas, de montañas, de luna, de sol, y veo que no hay agua. Sexto sello. Señor bendito, te damos gracias. Suplicamos, Señor, que se cumpla